Bueno, iniciemos con el término de clase. Según lectura, pues a modo de criterio y análisis, son las grandes masas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, en movimiento que dentro de la sociedad son las que van creando esa confrontación hacia el juicio de la realidad que se vive en el sistema. Entonces, cuestiona la cotidianidad y también es el como lo llamaría yo de esta manera, es como el síntoma de la lucha, el principal síntoma que va expresando la lucha en la sociedad. Entonces, esto es como el cuestionamiento de la realidad que vivimos, pero también podemos entenderlo que es de donde parte el desarrollo, donde se funda, digamos, el desarrollo, tanto para que la sociedad tenga lo que es la productividad y el enriquecimiento o el empoderamiento del capital. Lastimosamente, pues ya sabemos, ¿verdad?, que el poder es monopólico, jerárquico y vertical. Entonces, desde ahí podemos partir para entender lo que es la clase, porque no es solo, digamos, el sujeto en sí, sino que es toda esa acumulación de personas que hacen ese funcionamiento. Obviamente entendamos que el sistema es cíclico, es automático. Entonces, no es que digamos ya vengamos y aprendamos, no, sino que el mismo sistema nos va manejando a tal grado de que las clases sociales que pues ahora no se usa ese término de clase, ¿verdad? Sino que nos hace que a los menos favorecidos, que tan solo con aceptar la palabra que no somos del grupo de los poderosos, esto ya es una ganancia. Entonces, desde ahí podemos entender cómo la clase es la parte fundamental para entender a toda una estructura social. Vamos a empezar discutiendo sobre el término de clase que está en el manifiesto Hacker de Mackenzie Ward. Él al inicio hace como una comparativa de lo que fue en las clases propuestas por Marx, pero yo siento que le da como socavones al empezar a emplear los términos de Hacker y vector. No sé qué opinas tú al respecto. Em, la forma en cómo plantea la clase es sobre la, cómo se han ido explotando a lo largo del tiempo, al principio en base a las tierras, después en base al capital y la producción industrial, y en la actualidad ha empezado esta explotación por controlar la información y las redes de comunicación. Em, Sí, no, yo también vi que hablaba sobre la centralización de la propiedad en manos del Estado y cómo también en esa centralización de poder hizo que llevara a nuevas luchas de clase por el poder hegemónico. Entonces, a partir de esas luchas que también fue transformando cómo funcionaba el sistema, cómo paraba el capital, y aunque siempre se basaba como en esta parte de los que tenían la propiedad de los productores, en este caso eran los sectorialistas, existía como esta situación social de la clase dominante frente a la que hacía como la resistencia. También se habla de cómo esta explotación es para poder controlar toda la información que puede o no puede ingresar en tu teléfono. Entonces habla de los hackers como la nueva población explotada en, en base a los vectorialistas. Esta gente que está en lo alto, que decide manipular la información y
o sea, controlar los medios de expresión que se dan mm, en estos medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, un hacker puede venir, obtener esta información, o bien puede venir y censurar esta información. Es una nueva forma para mantener a la población tanto tranquila como para que no se enteren sobre la realidad de los problemas. Por ejemplo, existe, yo qué sé, dan información de X político, alguien publica un video de X político. Entonces vienen los políticos y en base contratan a estos grupos de hackers para que llenen las páginas, las redes, todo de información irrelevante, porque es irrelevante, pero que no para minimizar el daño, y mientras se va llenando el teléfono de información irrelevante, se les va ellos están tratando de bajar todos estos videos que podrían ser hasta comprometedores de este político. Sí, no, totalmente. Yo creo que igual en lo que estamos ahorita, ya como mencionas, la información se vuelve parte también de la propiedad, como de una propiedad intelectual, y adquiere su valor. Por eso también los hackers, como mencionas, más como codiciados, también ellos creo que tienen la capacidad de crear como otras nuevas formas de propiedad, otra forma de relacionarse, y a la vez estamos viendo como una clase importante, ya que a la vez gestionan como esta posibilidad de lo que puede ser la libertad de información, frente también a la dominación de clases que se ve ante la posibilidad que ellos puedan tener como este control nuevo. Ahora pasemos con el término de hacker. Acá ya tocamos lo que es la tecnología, el tecnicismo, ¿verdad? Para manejar, manipular la realidad. Así lo podemos analizar y lo puedo entender yo. Y de otra forma, pues también lo critico, porque lo tecnológico nos ha creado un mundo donde las personas viven desconectadas de la realidad, y que sí, la persona se sumerge dentro de lo que es la informática y todo lo que crea esos ataques cibernéticos, porque incluso se usan las, las muy llamadas guerras cibernéticas o ataques cibernéticos. ¿Qué es eso? Prácticamente nos están indicando que hay un poder sobre nosotros que tiene en una esfera, o sea, nos tienen en una esfera irreal, pero a la vez nos van modificando también, porque nos van mostrando la vida de otro grupo social. Entonces es a nivel mundial, o sea, lo podemos ver de manera mundial, no es solo, digamos, que solo el sector de un país o solo de un continente se ve afectado en esto, no, es totalmente en todo el mundo que vemos que nuestra verdad, también como nos la puede mostrar lo cibernético y lo tecnológico, así también nos lo puede esconder. Recordemos que es la clave donde la modernidad hace su producción, y esa producción es la que también va haciendo que la educación se modifique, incluso nos modifique a nosotros como sujeto y como objeto, digamos, porque a la final también el ser humano pasa a ser un objeto del sistema y de la estructura social, porque sin el humano, digamos, no podríamos también tener muchas de las cosas de las cuales hoy hacemos uso y conocemos. Incluso si podemos ver esta parte de la tarea, es parte de ese término hacker, digamos, de esa tecnología, de esa modernidad tecnológica
que nos hace no solo comunicarnos, sino también informarnos, ¿verdad? Recordemos que la comunicación ha sido una de las, no bases, no puedo decir bases, sino que ha sido uno de los puntos equidistantes que permiten que también los medios funcionen, tanto de la identidad humana como mundial, como estatal, política. Entonces, el poder y la cultura están atadas a lo que es lo del hacker. Muy bien, bueno, continuando con esto del concepto de lo que es hackear, los hackers y toda esta nueva clase de identidad social, creo que se puede destacar como eso, que los hackers tienen un dominio sobre lo que es el ámbito virtual y que pueden encontrar como ciertas posibilidades de lo que se puede realizar como en este mundo virtual, y también existe como esta diferencia de lo que es el mundo virtual frente a lo real, pero siempre está, bueno, aunque siempre está esa diferencia, siempre hay como posibilidad de que se puede hacer en esos ámbitos. Em, Al igual que tú, yo considero que el hacker también es como una actividad creativa. Y como tú dices, al estar en la virtualidad puedes liberar más potencial del que tienes, porque lamentablemente somos categorizados por nuestros estereotipos. Entonces, no es el mismo trato que vas a recibir en la virtualidad que en la vida real, mientras que en la virtualidad puede ser validado, este, aceptado o incluso te pueden enseñar sin hay gente que te enseña, que te ayuda sin tanto problema. En la realidad, la gente te juzga sin siquiera verte. Entonces, o sea, el ser este mundo virtual tan anónimo te da más oportunidades de realizar otro tipo de actividades que como dijéramos, el mundo real. Lamentablemente, el hackear es utilizado tanto para obtener información, como dije hace un momento, como también para ocultar la información. Y últimamente los hackers son utilizados por empresas, compañías para llenarte tu teléfono de spam, llenarte tu información de spam o también para poder obtener datos sobre tu persona, porque lamentablemente ahora toda tu información de dónde eres, dónde vives, quién eres, se encuentra en tu teléfono y en tus documentos, incluso cosas que ni tú sabías que existían, se encuentran en estos aparatos y han salido películas o series donde se habla de cómo tu teléfono es más capaz de saber quién eres tú que tú mismo. Sí, no, la verdad que es impresionante el poder que pueden llegar a tener los hackers. También recuerdo que Ward mencionaba que quizá no son como tan conscientes de todo el poder que pueden tener, o que en sí no está tan forjada aún su identidad de para quién van a trabajar, si es como para el bien, por catalogarlo de alguna forma, o para estas intenciones que pueden tener los vectorialistas, para el robo de información, para mostrar o cosas que sean acordes a tu búsqueda anterior o a lo que ya saben que conoces. Y creo que también ahí entra como un poco este concepto de lo que es el vector, que dentro de esto que es la información, la tecnología y todo esto son en sí lo que controlan los que se están beneficiando de esta información, y en sí convierten información en una mercancía. Se mencionaba y me llamó mucho la atención que el autor lo describe como piel o membrana que, que interioriza, perdón, y que se puede penetrar. Entonces yo lo uní mucho con lo que es la clase, porque la clase es la que cuestiona
y la que pone en tela de juicio la realidad. Entonces, el Estado es esta realidad, digamos, lo puedo tomar así, como esta realidad que podemos ir confrontando al sujeto con objeto. Entonces, el objetivo del Estado es no solo monopolizar el poder, sino también administrar, ordenar y hasta incluso poder ver la territorialidad de todo lo que nos rodea, prácticamente de todo. No podemos decir, incluso hasta el territorio hasta para respirar, lo podría decir de una forma así bien, bien sarcástica. Pero es esa transferencia de funciones, de intereses, que el Estado lo volvió a base de impuestos. Sin ir tan lejos, el tener un auto genera que la SAT rápidamente se mueva. Obviamente en todo, desde lo que compremos de lo más mínimo, ya la SAT está metida en esta fase, donde nos dice que sí es de nuestra propiedad y que no. O sea, a la final es como la validación hacia la estructura social, de cómo un sujeto puede tener valor o no de lo que lo rodea. Porque territorio no solo, digamos, un área geográfica. El territorio es hasta el propio espacio que ocupamos. Es la acción, la capacidad social donde el sistema automáticamente nos hace movernos sin poder tener, digamos, opción. Literalmente no tenemos opción si no somos del área o del grupo favorecido del poder, ¿verdad? Entonces, como sabemos, hay escalones donde hay grupos donde no pueden llegar porque el Estado es esa administración, digamos, yo lo llamaría como la administración de la vida social. Ahora, sobre el Estado, surge también este problema, o sea, de el vector, o sea, la información y la forma de comunicación que tienen en base a las redes. Eh, el Estado, como bien sabemos, siempre tiene una serie de secretos o busca medios de controlar a la población y la virtualidad le permite esto. ¿Por qué? Porque hacen uso de las hackers para, como dije, disminuir la información que se publica sobre los políticos y tratar de reprimir cualquier expresión que vaya más allá de los estándares permitidos. Sí, totalmente. Bueno, en El Salvador, con este presidente Nayib Bukele tan adorable, empezó mucho a usar como esta información de la que estaban los teléfonos y todo, para conocer un poco también quiénes estaban en su contra y todo. De hecho, primero le agarró mucho sobre una persona de Twitter que sabía bastante de informática y todo esto, y por la clase de información que manejaba y por cómo lo exponían, le terminó tendiendo una emboscada y lo metió preso, y fue toda una situación política, al final se tuvo que ir exiliado. Y ahora también he visto que el presidente tiene como una juego con eso, se corrieron con mucho rumores de una red Pegasus, eh, que era justamente como una forma de expresión. Muchas personas de ONG y todo esto prefirieron buscar compañías de celular más seguras, y ahora también porque estaba pasando dejaban fuera de la sala de reuniones porque era peligroso, lo que podía hacer el Estado si tenía como conciencia o era como conocedor de cierta información. Entonces sí asusta lo que puede hacer el Estado con tal de controlar y conocer cómo piensa la población. Yo lo asocié y lo entendí también desde la lectura como esa molécula. A la final, si lo hablamos desde los términos físicos o químicos,
es un átomo, digamos. El vector lo tomaría yo como ese átomo creador de toda la funcionalidad que puede haber en el sistema social, en la estructura social, en la vida misma del ser humano. Si lo agregamos desde el punto de que es lo religioso, lo cultural, lo político, lo social, lo tradicional, incluso el saber mismo, es parte de lo que es el término vector, digamos el vector de clase, el vector del intercambio, digamos, es ese como motorcito que hace funcionar, o no, tal vez no le diría motor, porque el motor no lo sería, sino que sería el engranaje que hace el movimiento para que funcione todo el motor, porque el motor a la final es un conjunto de grupos que hacen y crean lo que es la sociedad, el sistema social, la estructura social. Y la estructura social también depende de la fineza que se le quiera dar, porque no podemos decir la estructura social de Guatemala, compararla con la estructura social europea, asiática, ¿verdad? Porque el continente americano es diferente y tiene muchas secciones, al igual que todos estos demás continentes, que el mundo entero está conformado, ahí sí que como decía un dicho, cada cabeza es un mundo y también cada territorio es un mundo. No lo podemos entender como un mundo solo global, sino que también entender que dentro de nuestro mundo hay más mundos. Mundos no lo estoy tomando como clase, ni como el adinerado, ni como el medio acomodado y el pobre. No lo estoy tomando de esa manera. Lo estoy tomando desde el punto que la funcionalidad es diferente en cada área, en cada región geográfica, si lo queremos ver así. Entonces, es la capacidad, decía, eso sí lo anoté, es la capacidad de abstracción de la propiedad y las condiciones físicas de intercambio. Entonces, el vector es lo que hace que nosotros tengamos ese intercambio de, no propiedad, sino que del sentido de lo que puede pertenecernos, ¿verdad? Yo tal vez lo veo, como les digo, más lo asocié a lo químico y físico, ¿verdad? Es como algo muy distinto, pero no lo podemos apartar porque a la final nosotros también formamos parte de la materia, digamos, ¿verdad? Entonces, el vector no es la materia, nosotros somos la materia. Pero si no existiera esa molécula o ese átomo, nosotros no estuviéramos. Entonces, igual es la sociedad. Si no existe, digamos, el átomo estado, si no existe el átomo político y religioso, laboral o económico en este caso, habría como una pieza faltante del motor para los favorecidos y no desfavorecidos, ¿verdad? Porque a la final el poder no es absoluto para todos. O sea, es un mundo limitado que permite generar capital. Eso es lo que es el vector, el que va viendo cómo generar el avance, el desarrollo, la tecnología, todos estos que estoy mencionando, eso es el vector. Nos vectorizaron, digamos, sistemáticamente, porque eso es lo que hace el sistema, para crear la estructura social. Ahora, Pero los vectores o la información que se obtiene al momento de hackear ayuda a tanto comprender mejor aquello que se esconde, como también esconder mejor aquello que no quieres que se descubra. Un claro ejemplo
que surgió allá por pandemia, que era Anonymous. Este fue un hacker que, pues, obviamente, hackeó archivos secretos y reveló un montón de cosas que uno se queda con cara, no puede ser, ¿en serio pasaba eso? Entonces, los hackers vienen siendo como una arma de doble filo, que pueden tanto ocultar vectores de información políticos como sacar a relucir vectores de información que se mantuvieron ocultos. O Sí, bien, totalmente. las dos, o bien obtener ganancias en base a la información, porque sí, por ejemplo, en la actualidad puedes pagarle a alguien, un hacker, para que te saque toda la información de una persona, desde cuentas de banco, cuentas de lo que sea, y todo esto se puede en base a un link. O sea, un simple link puede liberar toda tu información. Y otra representación de estos vectores de información viene siendo ChatGPT, que obviamente fue creada por informática y que ayuda a comprimir toda esta información y que sea más fácil para ti poder encontrar y buscar esta información. Sí, no, yo creo que ahí, como dice, puede ser un arma de doble filo. De hecho, tengo entendido que muchos de los hackers más exitosos a ciertas empresas o todo esto, a veces los contratan para que ellos mismos sean los que protejan como su información o su base de datos, porque ellos, al haber hackeado y conocer sobre esto, tienen como una forma de resguardar de mejor manera de posibles ataques, porque ellos al ser hackers conocen mejor que nadie posibles falencias que pueda tener su sistema. Y también pasando que ya es como algo mundial esto que está pasando. Muchas veces cuando se ataca a estas grandes empresas no se hace únicamente de una computadora, sino que se usan como muchos dispositivos a la vez desde una IP para atacar un sistema, entonces a veces recibe tantas solicitudes que termina siendo vulnerado y bueno, eso se da bajo una serie de factores, pero que ya no se limita como un espacio geográfico, sino que ya pueden ser desde diferentes partes del mundo que hagan ese ataque y termine como siendo esa falla en el sistema. Ahora, Es como la base, así lo veo yo, la base o la plataforma de una esfera dominante, donde se funda la clasificación y es como la jugada perfecta para hacer jaque mate en esta tabla de ajedrez, que eso es el mundo. Tomémoslo como una tabla de ajedrez, donde los peones salen siendo todas estas masas que luchan y que contradicen, no, perdón, me equivoqué de término. En realidad es que contraponen una realidad contra la otra. Entonces, el jaque mate de esta tabla, o sea, que es el mundo, es la que forza las relaciones de intercambio. Es el Estado. Entonces, el Estado es el que hace la función de generar desarrollo, perdón. El beneficio, él lo conduce hacia un grupo, hacia un área, ¿verdad? Que en este caso, pues ya lo sabemos, ¿verdad? En este caso de nuestro país, sería para todas estas familias, pues millonarias, podremos, digámosle, las más enriquecidas de Guatemala, las que, pues lastimosamente son los que nos dirigen a tras bambalinas, ¿verdad? Porque el Estado es como él es el protagonista. Pongamos al protagonista del Estado y nosotros como directores atrás del telón, donde solo nosotros los vamos a manejar como títeres, que en este caso vienen siendo la política. Entonces,
el mundo, pues así lo tomo yo como la base, la columna, digamos, donde se refuerza todas esas divisiones y esa verticalidad social que, que nos hace, pues, no existir, nos hace funcionar. Aunque a la final no todos estemos en un mismo nivel ni en una misma jerarquía, pero siempre estamos en constante lucha de estar tratando de llegar hacia ese escalón donde ya está posicionado un grupo, pero que el otro grupo está destinado a esa lucha, ¿verdad? Entonces, Hablemos sobre el mundo y cómo está relacionado a los hackers, a los vectores y a los estados. Como dijimos, los hackers pueden estar donde sea porque tienen la comodidad de no verse obligados de salir de su casa y tener que presentarse, o sea, no tener que hacer una muestra pública. ¿Por qué? Porque la virtualidad permite la anonimidad. Entonces, bueno, lo que el libro nos habla es sobre cómo deberíamos de crear una alianza de las clases, que están siendo explotadas para liberar toda esta información y todo este contenido, todos estos privilegios, dejémoslo así, que controlan las élites y dando como una posibilidad que la tecnología y todo esto esa arma que podría ayudarnos a derrocar esos gobiernos, pero que lamentablemente no podemos porque el capitalismo nos tiene controlados y todo funciona a base de dinero. Entonces no podemos decir, ah, sí, vamos a hackear todos juntos el mundo, porque mientras que van a haber 5 o 6 hackers que quieren bajar de esa posición a los vectoristas, también van a estar 20 o 30 hackers contratados por ellos para defenderse. Complicado todo lo que pueden comprar para resguardarse, pero a veces creo que sí sucede. Yo no recuerdo si esto que salió a la luz de los Panama Papers fue o no por un hacker o fue por otro motivo, pero creo que se van como en esa misma visión de a partir del manejo de datos que tienen, pueden como poner estas figuras que se encuentran en el poder, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Creo que podrían jugar un gran rol en ese cambio. Pero es a veces también complicado porque siempre estas fuerzas, eh, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, se resguardan, así como mencionamos. Pero No sé si quieren. Ah, dale. es gracioso que incluso con esto hay una gran diferencia entre los hackers de países subdesarrollados a países superdesarrollados. ¿Por qué? Porque un hacker de un país subdesarrollado, para poder llegar a tener todas estas tecnologías de gama alta, tiene que tanto tener una capacidad económica alta y a la vez la paciencia para que los productos lleguen a su área, o bien tener que mandar literalmente a traer los productos acá. Porque recuérdate que ser hacker no es solo ay, en mi computadora de 1500 quetzales. No, el ser hacker, aquí en mi frijolito, no, es tener todo un aparato, todo un sistema que te permita la capacidad de poder modificar estos códigos y a la vez implementarlos en donde tú quieres, pero que no sé, o sea, que como dijeran, que no sea una tostadora, porque si es una tostadora, primero se quema antes de poder hackear algo. Sí, no, en cierta manera también, bueno, eso ya es un poco más extra, pero la cantidad de tarjetas de video y todo eso que hay una falta en el mercado debido a lo que están minando criptos o de diferentes componentes de computadoras y que a la vez incrementa el precio
precio de los componentes hace también inaccesible que las personas puedan tener un equipo como un precio económico y que funcione bien, sino que necesitan hacer una gran inversión para llevar eso a cabo. Sí, no sé. Con todo lo que hemos discutido, podríamos finalizar concluyendo que la clase Hitler en sí busca liberar al vector de estas restricciones de lo que es el consumismo y todo esto, y que sea más colectivo y democrático. Y aunque pueden haber muchas limitantes en el camino, como mencionamos, siempre puede hacerse esta lucha por controlar y a la vez democratizar los vectores para que estén al beneficio de todas las clases productivas. Sí, y tratar de... bueno, el libro analiza esto desde una lucha de clases y tecnología. Así que desde cierto punto tiene razón. Sí, más que todo, creo que eso es finalmente lo que quiere darnos a conocer Ward, de toda esta lucha que existe entre estas clases, de lo que son los hackers frente al mundo básicamente, pero también a liberar esta información para todas las clases.